Bueno, buenas tardes. Faltan 5 minutos para las 5, pero como esto ya está de bote en bote, por fortuna, vamos a comenzar este momento especial, este encuentro necesario para completar o complementar una serie de hechos y de actos que la pintura, el modo de hacer de José María Mezquita Agullón ha ido desarrollando hasta traernos aquí, hoy, con la presencia de un amigo suyo, de un gran amigo suyo, que es el pintor, el excelente pintor, Antonio López, tan querido por todos. Conviene recordar que ya el 21 de octubre del 2021, en plena pandemia, esta mesa se repitió o se inició en la presentación de un libro de fotografías de José María Mezquita Agullón titulado Idas y Venidas, en el cual aparecían muchas imágenes muchas fotografías hechas por José Mari, en las que se recordaba el encuentro, varios encuentros con Antonio López, con María, su mujer, en diferentes talleres y cursos que dieron en lugares diversos de este país. En aquel encuentro que tuvimos sobre el libro, esos libros de José María Mezquita, fue evidentemente un honor la presencia de Antonio López y de María López, su hija, y fue un orgullo estar con ellos, desde luego para mí, personalmente, y yo sé que también para José María Mezquita, porque ahí queda claro, en estos encuentros queda claro algo esencial, que es, sobre todo, la amistad. Y la amistad es algo que produce momentos como este. En este momento, en esta ocasión, en este encuentro, de lo que se trata es de apoyar, de reforzar, de ensalzar, de reivindicar, de tener en cuenta la obra de alguien tan importante para este territorio nuestro, para este paisaje zamorano, como es José María Mezquita Agullón. Antonio López ha venido a acompañarle y ha venido a acompañarnos para ensalzar, para reivindicar, para disfrutar con nosotros de la obra de nuestro genial zamorano y paisano José María Mezquita. Es cierto, yo siempre digo que, como recordaba Vinicius de Moraes, el músico, la vida es el arte del encuentro, pero también el arte es el encuentro con la vida, el encuentro en este caso con la amistad. Un encuentro importante y necesario que hace que nuestra idea de reforzar, de extender, de valorar la obra de José María Mezquita Agullón se venga avalada por el cariño que sabemos que le tiene Antonio López. Esta exposición que está aquí en el Museo Provincial de Zamora y en el Museo Etnográfico, y desde aquí, por supuesto, gracias al Museo de Zamora, gracias a Rosario, gracias a Alberto, gracias al Museo Etnográfico también, gracias Pepe y todos los trabajadores de aquí, que se dispusieron desde el principio que pensamos en hacer esta exposición, se dispusieron a desarrollar y a mantener con fuerza y con mucho ahínco que esto saliera para adelante. Esto ya, cuando ya en octubre del 21 estuvo Antonio López con nosotros, José María Mezquita y ya teníamos en la cabeza la idea de la posibilidad de esta exposición. Y por fin hemos logrado, gracias al impulso de las instituciones, que esto esté aquí. Yo debo de dejar de hablar ya, porque no habéis venido a escucharme a mí, ni mucho menos, sino vamos a escuchar lo que aquí nos trae. La exposición se titula La memoria sensible y a mí me interesa mucho que se hable sobre la memoria. Y yo quería preguntarle a Antonio qué importancia, y luego evidentemente también a José María, qué importancia tiene la memoria para el pintor a la hora de encontrarse con el contexto, con el paisaje, con la materia. Yo creo que menos las moscas, que no tienen memoria. Los animales tenemos memoria, todos. Ajá. Yo creo que lo tienen los pintores buenos, los pintores malos, los que no son pintores, los tenemos todo, la memoria.
y trabajamos con la memoria, bueno, pues sí, unos quizás más que otros trabajan con la memoria. A partir de la memoria, yo pienso que José María no trabaja a partir de la memoria. Creo que no es lo que le mueve a él. Él le mueve la fascinación que siente ante lo que le rodea, ante lo que ama. Sí, pero él defiende, José María, tú hablas mucho de la importancia de esa luz primera que tú recibiste y de alguna manera es la que parece que quieres recuperar o encontrar a la hora de pintar. Igual eso no es memoria, sino que se queda dentro del terreno de la emoción. Bueno, yo desde luego no voy a contradecir a Antonio, pero antes que nada, antes que yo responda a esta pregunta, lo que quiero es dar la bienvenida a Antonio López García Zamora y a su hija María López, ¿no? Les estoy muy agradecido de que una vez más hayan venido a la inauguración de una de mis exposiciones. Yo tendría que decir, y es la pura realidad, que en todas las exposiciones que yo he realizado en Madrid y algunas en Zamora, esta no sería la única, siempre he tenido el honor y el placer de tener la compañía de Antonio López, tanto cuando yo exponía de muy joven con la galería de Fefa Seiker, como posteriormente con Jorge Kreisler o con, en fin, otras galerías con las que he expuesto en Madrid. Y aquí en Zamora, por ejemplo, pues cuando Raúl Prieto Cirac inauguró el Centro de Arte en la Catedral, también nos acompañó en aquella ocasión, Antonio, sí. Y además, pues quiero dar las gracias a Luis Ramos por su presencia aquí y su colaboración en todos los aspectos que han rodeado esta exposición, ¿no? Con su apoyo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por tu trabajo y por tu... Y de alguna manera, cuando estábamos preparando esta exposición, alguien nos decía, pero Mezquita, ¿qué pasa con José María Mezquita? Que no se sabe nada de él. Pero es verdad que pinta, pues claro que pinta. Que pinte mucho y que pinta mucho y que tiene mucho en casa para poder seguir haciendo exposiciones. Por eso, la idea no... Nuestra idea sería que no solamente fuera esta exposición que se hace aquí en Zamora, sino que esto fuera más allá, que esto llegara de alguna forma a la Junta de Castilla y León, que lo extendiese por la región, en Madrid en alguna institución o en alguna galería interesante o tal, en algún museo donde tuviera cobertura. Eso es lo que sería interesante, porque la obra de Mezquita está, la obra está, y no podemos conformarnos con que esté en su casa solo, como patrimonio nuestro que es, de la misma manera que patrimonio es Antonio López y toda su obra, no puede quedarse en casa, no debe quedarse en casa. Tenemos que intentar que, evidentemente, esto siempre depende de las empresas y de las instituciones. Nosotros no somos nadie, profesor, poeta, yo no soy nadie, sencillamente tu amigo. Entonces, yo creo que lo fundamental es que esto se vaya moviendo para que, yo creo, Antonio, tiene que ser así, ¿no? Bueno, es que puede ser de muchas maneras. Entonces José María ha elegido una forma de vida. Eso es muy determinante. Yo elegí otra forma de vida. Yo me marché de mi tierra. Él ha seguido en su tierra. Eso es algo que a vosotros es maravilloso que esté aquí José María. Si faltara José María, faltaba la estructura de algo muy importante de la vida para esta tierra. Pero eso pues tiene un precio también. Él ha pintado su tierra. Él no ha ido a pintar Madrid, ni a pintar París. Él es fiel a algo que siente en su corazón.
Y a mí eso me parece que es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el precio? José María Mezquita, si las cosas fueran justas y las cosas se pudieran demostrar, el nivel de mérito que pueden tener el trabajo nuestro, pues sería de los pintores mundiales interesantes, no españoles, mundiales. Mejor que él no hay nadie, que yo conozca, no hay nadie. Pero bueno, pues él lo importante es que esté feliz, que trabaje, que tenga salud, que se cuide y que ya se irán conociendo las cosas, pienso yo. José María, en sus comienzos, que yo recuerde, sus comienzos los hizo en Madrid. Era un pintor que parecía que iba a transcurrir su vida profesional desde la ciudad importante de España. Luego se mete aquí. Y yo eso lo he vivido en mi tío. Mi tío Antonio López Torres era otro pintor grande. Grande de verdad. Grande de verdad. Grande de verdad. Pero él eligió una vida parecida a la de José María. Quizá peor. Porque él dedicó su vida para la supervivencia a la enseñanza. Él no quiso luchar como pintor. Él no quiso sobrevivir como pintor. Él, toda esa tarea o esa lucha del pintor por sobrevivir de su oficio, de su trabajo, a él le resultaba insoportable, no lo podía aguantar. Luego se arrepentía de las cosas que conseguía el pintor profesional, que iba y venía y hacía exposiciones en Madrid. Él lo sentía, pero no podía evitar esa forma de comportamiento. Él era fiel a La Mancha, él trabajó allí y ahí está la obra de López Torres. Yo pienso que lo importante en el arte es que las cosas grandes salgan, que salgan. Las cosas de José María ya han salido. Esa exposición es magnífica. Yo cuando veo las cosas de José María, a mí me causan asombro. Me causan asombro. Yo he estado ayer en una cosa que se hacía en la Academia de Bellas Artes. Y durante un ratito, pues, estábamos viendo, antes del acto, el Museo de la Academia. Allí hay Rubens, hay Zurbaranes, hay Goyas. Yo lo de José María, a mí casi me gusta más que lo que vi ayer en la Academia. A mí creo que no hay nada, ninguna pintura que yo conozca que me guste más que la suya, de cualquier época. Es una cosa verdaderamente milagrosa para mí, todo lo que ha conseguido. ¿Qué va a pasar? Pues depende de él. Ajá, totalmente de acuerdo. Depende de él. ¿Tú qué quieres? Bueno, pues... ¿Quieres ser famoso en el mundo? Vamos a ver. Yo he dedicado todos mis esfuerzos y en realidad he dedicado mi vida a la pintura. Y no solamente no me ha defraudado la pintura, sino que me ha dado mucho más de lo que yo podía imaginar. Es decir, considero que cuando una persona entrega su vida, lo que implica hacerlo, pues, de verdad, ¿no? A una actividad, la naturaleza no tiene vueltas. La naturaleza siempre responde a tu actitud hacia ella. Si tu actitud hacia la naturaleza ha sido verdadera y ha sido digna, pues te va a compensar necesariamente, ¿no? Y a mí, en este aspecto, me ha compensado, ¿no? Porque esto verdaderamente sí depende directamente de mí, depende directamente de mi voluntad, de mi esfuerzo. El reconocimiento que yo obtenga del exterior ya no solamente depende de mí, sino depende también del exterior, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera,
pues, bueno, pues no todo lo hacemos bien siempre, ¿eh? Yo, desde luego, les digo una cosa, jamás he echado la culpa al exterior de cualquier cosa no favorable que a mí me suceda, ni tampoco me la echo a mí mismo, porque echarme la culpa a mí mismo sería poner una dificultad para realmente llegar a entenderme a mí mismo. Yo, desde luego, estoy ahora mismo, en la actualidad, estoy absolutamente en paz con la pintura, estoy absolutamente en paz con la profesión que elegí y cómo me ha ido. A veces se me va la imagen. Tendría que decir que hay otras cosas pendientes, ¿no? Pero con mi profesión y con la pintura verdaderamente estoy en paz. Y mi finalidad es lograr estar en paz conmigo mismo, reconciliarme con mi pasado y no me viene a la cabeza la palabra que define lo que quiero decir respecto a mi presente, ¿no? Sí, redimir mi presente, eso es lo que quiero. Bueno, pero una cosa es cierta, que tú ha habido una temporada que has estado sin pintar, la pandemia, algún problema de salud, vamos a decir así, momentáneo, pero tú estás pintando. Bueno, vamos a ver. Yo tendría que decir, porque estos señores vienen no a que les hagamos perder el tiempo, sino que a que digamos algo que sea creíble y que sea verdadero, ¿no? Entonces, pues, digamos que durante la época de la pandemia ha ocurrido algo, ¿no? Y es que yo pensé que tenía ya mucha pintura hecha, que estaba en paz con la pintura y que era el momento de hacer algunas asignaturas pendientes que tenía, como era un libro de memorias sobre mi padre. Y eso dio origen a una continuidad de publicaciones. De modo que dejé de pintar, me pude tomar ese descanso y abordar esta otra faceta de publicar una serie de libros sobre cuestiones pues, que estaban ahí dentro y que pugnaban por salir. ¿Qué puedo decir? Pues que durante este tiempo esta actividad me ha permitido reflexionar sobre mí mismo. Por primera vez he tenido tiempo para pensar sobre mí mismo. Y ha habido muchos cambios, ha habido puntos de inflexión. Simplemente diré que yo antes era una persona muy pasiva en el aspecto, digamos, como persona, ¿no? Muy pasiva, ¿no? Muy dependiente del azar y del destino. Y entonces, pues una de las determinaciones que he tomado en esta época es dirigir todas las energías que yo he dedicado a la disciplina de la pintura
dedicarlas a mi propia persona, y ya no soy una persona pasiva ni una persona que dependa del destino, sino que me he propuesto construir mi propio destino sin la dependencia del azar. Digamos que esto que digo pues es una aproximación lo mejor que he podido explicarme acerca de mi actualidad, ¿no? En la que me ocupo más de la persona que del pintor. Sí, pero de alguna manera que esto que estás comentando públicamente, que lo hemos hablado en alguna ocasión de manera personal y que a mí me satisface que conozcáis como personas de Zamora, amigos que contamos con un patrimonio pictórico tal, que también el patrimonio personal que ofrece José María Mezquita es bastante interesante y es bueno que sepamos un poco cuáles son los motivos que te están moviendo a ti como artista y como persona a hacer lo que estás haciendo. Sí, voy a ir un poco a la exposición. Yo no soy pintor, yo no lo veo desde otra óptica bastante más simple, pero a mí, como sabéis, me interesa mucho lo que en esta exposición hay relativo, por ejemplo, a conceptos esenciales como el misterio, como la lentitud a la hora de pintar, como la minuciosidad. A mí me gustaría, Antonio, que tú, que también lo haces de la misma manera, comentaras un poco, si te parece, con lo que has visto en la exposición o con lo que conoces de José María, que es mucho, un poco en ese sentido. Pues que José María es una afortunada combinación de un talento para la pintura verdaderamente enorme, grandísimo, una sensibilidad para pintar y una profundidad para ver el mundo que tiene como punto de partida también verdaderamente grande. Es como Vermeer. Ahí está unido lo que él ve en la vida y cómo lo pinta. Cómo pinta las cosas José María es un prodigio. Cómo dibuja las cosas, cómo construye el cuadro. Pero es un prodigio que se haya fijado en esas cosas. Entonces yo pienso que toda esa pintura, con toda la grandeza que tiene, ha tenido que sacrificar cosas para llegar ahí. Si se hubiera dispersado, si hubiera estado en otros espacios más favorables a que se viera su pintura, a que se viera él, a que los focos le iluminaran, a lo mejor no tendríamos a ese pintor. Ese es el precio que se consigue con eso. Entonces yo pienso que, tiene que decidir él hasta dónde aguanta ese aislamiento. Mi tío, en un momento determinado, vio en mí a un pintor muy distinto de comportamiento a él. Y él echó de menos no ser más estimado, no solamente por los tomelloseros, por la gente que me estimaba a mí, que no eran los tomelloseros. Entonces yo pienso que si la pintura de José María se viera, digamos, en el mundo, esas cosas pueden ocurrir y ocurrirán, pues para el mundo sería mejor. Porque tener ese trabajo para la gente que le gusta el arte es algo de muchísimo. Hay muy poca gente así. Esa gente, si está metida en un rincón, tarda en aparecer. Ese espacio en que tarda en aparecer, esa gente no está con ese trabajo, no tiene el privilegio de verlo, no ya de disfrutarlo, de ser enseñado por todo eso. Es un ejemplo de cómo es un pintor. Entonces recuerda a Van Gogh, recuerda a esos pintores que han hecho una vida muy solitaria, no han hecho tampoco, ese comportamiento no tiene que ver con un proyecto inicial, sino que las cosas han sido así. Las cosas han sido así. Yo ahora pues estoy un poco harto de mi vida. Yo le daba un poquito de lo que tengo porque es un aburrimiento todas esas distracciones y todo ese jaleo. Es una cosa verdaderamente horrible. Y yo valoro mucho esa vida de José María y por otro lado me asusta.
me asusta. Yo pienso que él tiene que ver qué tiene que hacer ahora. Es un pintor maravilloso, es un pintor maravilloso, y yo pienso que si eso se viera en Madrid, si se viera en Barcelona, si se viera en París, ya se verá, todo eso se verá. Bueno, de hecho, Sí. estás hablando, Antonio, de tu tío, y Es que- tú estás reivindicando sí. la obra de tu tío también. Sí, entonces, claro. Esos son los ejemplos. Claro. Los ejemplos no es Picasso, los ejemplos son estos. Bien, bien. Digo porque, Sin quitarle mérito a Picasso. claro, en el último libro, que acabas de hacer, ese Sí, libro claro. tan grande, tan Sí, extraordinario, sí. ahí aparecen cosas tuyas, Sí, aparecen cosas sí, de María sí. y de tu tío. El libro se abre con mi tío. Ajá. El libro se abre con mi Me tío. parece. Mi tío es como un ángel entre la gente común. Son los verdaderos, las personas que nos pueden guiar. No ya con su pintura, también con su comportamiento. Pero yo veo a José María más decidido puede explicar mejor y sin mentir por qué ha hecho las cosas como las ha hecho. Todo eso que ha dicho antes, yo me lo creo. Bueno, yo he vivido con Sí. él el proceso de los libros, que nos hemos ido... Tengo que decir, además, quería decirlo públicamente, y quería decirlo estando Antonio y estando tú, porque tú estuviste en el último libro que presentamos, que era el de Claro, Idas y Venidas. sí. Es que las cosas hay que decirlas. Yo he dicho antes que José María, y yo no soy el que tiene que hablar más, vuelvo a decir, pero voy a aprovechar. José María es un patrimonio de Zamora, es un patrimonio nuestro, de nuestra riqueza cultural. Entonces, cuando empezamos a presentar los libros de Va más fotografías... allá de eso. Es un patrimonio de todos. Sí, pero bueno, lo No, digo como, pero es que como eso palanca. es importante. Sí, no, yo lo admito. Es importante, Y más diciéndolo sí. tú, lo admito, Claro, y claro. me parece maravilloso. Claro. Pero cuando empezamos con esos libros, quiero decir, éramos 3, éramos 4 en las presentaciones. 3 en la mesa y 1 o 2 abajo. En el cuarto libro ya éramos más. José, ¿te acuerdas? Éramos ya 15, éramos 20. Por fortuna hoy, donde hablamos de su pintura, que los libros de fotografía, bajo mi punto de vista, complementan su pintura de manera muy generosa, por su parte, porque es un trabajazo de aquella manera, resulta que la sala está llena y la cultura, su obra, la posibilidad de la extensión de su obra, va estando donde tiene que estar. Y que vaya más, que sea patrimonio de aquí, y como bien dices. Claro. Es el futuro. Yo creo, ¿no? Sí. Es una obra que no tendrá, digamos, caducidad. Claro. Entonces depende de él, cuando se canse de Zamora, pues que se asome fuera. Yo también le preguntaría si tiene dinero ahorrado. Eso es muy importante. A mí el dinero me preocupa mucho, porque me parece que es lo que nos hace ser fieles a lo que queremos hacemos, ser. claro. Sí. Si tienes dinero ahorrado, estate tranquilo. Sí, vamos a ver, te explico. Necesidad obliga. Yo he sido un magnífico economista, ¿sabes? Para, digamos, estirar mi economía en cualquier momento. He podido permitirme algún pequeño capricho, ¿no? Y en la actualidad, pues he tratado de, y lo he conseguido, disponer de un fondo de ahorro que me garantiza el poder seguir pintando. El poder seguir pintando y el poder seguir haciendo la vida que deseo. No me puedo permitir lujos, no me podré permitir pues demasiados, en fin, estipendios, pero tengo garantizada la continuidad de mi trabajo y de una vida pues aceptable, digna, básicamente, ¿no? Eso lo tengo bien asegurado, ¿no? A mi juicio, estaría muy bien que surgiera el contacto con Madrid. Claro. Estaría bien. Estaría bien. Tiene obras suyas. Todo lo que hemos visto, las 2 exposiciones que hay en Zamora,
son suyos. ¿Cuántos cuadros son? 80. Tener 80 cuadros tuyos, puedes hacer muchas cosas. Bueno, obra mía, Sí. en realidad hay muchísima obra que está en manos particulares, ¿no? Pero En manos de coleccionistas. Eso tienes que pedirlo para las exposiciones. Ese es mi caso. Sí. Yo, cuando se prepara una exposición, pues lo primero es que me quieran prestar las cosas. Tú puedes hacer una exposición como las has hecho aquí, la que hemos visto esta mañana, con tu propio trabajo. Entonces, si surgiera la posibilidad de una exposición en Madrid, ya tienes el trabajo. No es más que llevarlo. solo llevarlo, claro. Sí, hay incluso mucha obra inédita. Claro, claro. De cualquier modo, no quiero que se me olvide una cosa, ya que hemos hablado de tu tío, López Torres. Sí. Y no quiero dejar de decir que como resulta que durante una época, cuando yo iba con mucha frecuencia a Madrid, pues iba por tu casa, por tu estudio, Sí. pues tuve ocasiones de ver la obra de López Torres, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de esa obra, ha quedado grabada en mi memoria, ¿no? Yo recuerdo un cuadro que me enseñaste un día de tu tío, que era un atardecer. Claro. Un atardecer. Sí, sí. Y recuerdo lo que comentaste. Lo recuerdo como una pintura muy verdadera. Tu tío, López Torres, era un pintor que pintaba con la dignidad del que está haciendo aquello en lo que cree y lo mejor que sabe hacer. Me parece un pintor verdaderamente interesante, ¿no? Y digno, y muy digno, ¿no? Y que tiene su sitio en la historia. Y lo es desde que comienza, como tú. El auto, que lo es excepcional desde que comienza. Mi tío tiene una pintura que todavía no había aparecido por Madrid. Era una afición a la pintura de Tomelloso de esa época, en que hay unos dos niños que están en un corral con unas gallinas que aparece en el libro. Esa es la primera reproducción que hay nuestra, que es verdaderamente prodigioso. Es como si fuera una pintura de qué sé yo, de Bruegel o de un pintor de esos, que Dios les ha dado esa capacidad que se la da a muy poca gente, de por sí mismo, sin ver a nada, hacer algo excepcional. Algo excepcional. Eso es algo que tiene un valor, yo le doy un valor enorme, porque a través de la cultura se puede crecer mucho, pero cuando ya naces así, entonces ve... Hay una mirada pura, no es eso, una mirada pura. Ha nacido para pintar. Hay gente que nace para otras cosas. Pues yo pienso que mi tío o tú han nacido para pintar. Es una evidencia enorme. Hay pinturas que yo he visto tuyas de la época que estuvimos juntos en la Escuela de Bellas Artes, con los bodegones que yo ponía, y son ya maravillosos. Y cuando ves la pintura de José María en un recorrido largo, del autorretrato, que es del año 68, 69, hasta lo último, 69. Piensas que no se ha movido de su sitio, porque ya tenía su sitio. A mí eso me parece fantástico cuando ocurre. Sí. Apoteósico. Sí. Desde cómo mira las cosas a cómo las representa. A mí eso me impresiona. Porque no es monotonía. Cada cuadro está vivo. Está impregnado de todo el sentimiento que tiene que tener una pintura. Pero no ha necesitado moverse mucho, porque no lo ha necesitado. Eso ocurre pocas veces. Sí, la verdad que mirar los cuadros de José María... Ocurre. A mí me asombra muchísimo. Sí, yo digo, me parece lo mismo, porque me asombra. Mirar esos cuadros es como ver algo que está reciente. Sí. Está reciente. Sí. Yo comparo, he hecho, él lo sabe, en un estudio sobre la poesía de Claudio Rodríguez, sí. la importancia esa de esa eclosión, de ese asombro, un poco comparándola con José María Mezquita, y es que es eso, es esa riqueza, es ese inicial, ese inaugural que está y es capaz de llevarlo más allá. Pero aun con eso, a mí me gustaría
que comentarais algo. Y, por supuesto, me encanta el diálogo que estáis teniendo ahí, que parece que estamos en un bar tomando un café. Sí. No sé si os parece lo mismo, pero estamos teniendo una suerte esta tarde grandiosa. Parece que estamos en el bar, solo nos faltan los cafés, tenemos agua. Además, José María, además de tener esa riqueza inaugural de entrar y del asombro y al contemplar ser capaz de hacer eso, tiene un método en el cual la geometría es especial, ese método de medida, ese método de coger la plomada, el lapicero, sí. que es genial y complementario de eso, ¿no? Sí, sí, pero cada gran pintor tiene un método. Van Gogh, su método no es ese. Bien, bien. Y es grande. Es grande, claro. Sí. Es grande ese método porque es grande su mirada. Si no, ese método se puede aprender y ya está. Sí. Claro. Si Van Gogh, por ejemplo, aparentemente es una pintura muy suelta, muy espontánea, pero yo me doy cuenta de que en esas pinceladas, en esa pintura, hay mucho rigor. Es decir, parece que cada pincelada ha ido dirigida al lienzo con una voluntad muy clara, ¿no? Y con una idea muy precisa, ¿no? El pintor quería transmitir algo que sentía, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Sí, tan fuerte que estaba cerca de la locura. Ese es Van Gogh. Y es la diferencia con Cézanne. Van Gogh es un tipo de sensibilidad o de pintor que corre muchísimos riesgos. Entonces, cuando ves a José María que está metido casi en un charco pintando, eso es Van Gogh. Eso es Van Gogh. Eso es pues, cuando Miguel Ángel pues pintaba en los techos de la Capilla Sixtina. Es una forma de trabajar que ya como algo general ha desaparecido. Son individualidades que siempre van a quedar, esas individualidades que arriesgan todo. Arriesgan todo. Sí. Y en eso que nos entregan tiene un valor enorme porque han corrido mucho riesgo para conseguir eso. Estoy totalmente de acuerdo y además, mira, contaba, hay que decirlo también públicamente, que se sepa, en la exposición hay un vídeo que podéis contemplar, si lo habéis visto ya, y en el vídeo es cuando fueron a grabar el vídeo, es decir, cuando los que fueron a grabar el vídeo se metieron con él en el riesgo de pisar el charco o de casi meterse en la raíz para pintar, él les llevó botas cachuscas para que se pusieran con él para que pudieran grabar. ¿Por qué? Ahí está, el riesgo, meterse dentro de la naturaleza. Es decir, casi pintar por inmersión. Sí. Es una cosa. Y luego a mí hay una cosa, algo en José María, que lo emparenta con un grupo de pintores que han pintado su lugar más próximo, que está en André White, en Hopper, en mi tío, en Vermeer. Son pintores muy poco mundanos, que se han circunscrito a un espacio que es su propia vida. Y a mí eso me impresiona muchísimo en José María. Las tiendas de Zamora, cómo ha pintado, o sea, es el material que ha tenido para hacer esa pintura que rebasa los temas, porque ya entra en un territorio que es lo que pueda tener la pintura como abstracción, es decir, como belleza dentro de lo que es la propia pintura, que eso ocurre muy pocas veces. Y que en José María no se da de una forma voluntaria a través de unos métodos, sino a través de su propia sensibilidad. O sea, profundiza tanto en el mundo real que consigue algo que está ya más allá de la pintura, pero que es la pintura. O sea, si hubiera que hablar de la pintura es José María. Sí. De alguna manera es que parece como que vuelve abstracto lo sensible. Es que si no existe, yo ayer en la academia, pues una cosa preciosa es que hay unos yesos, copias de los yesos de la Grecia. Hay una amazona que está así puesta, de Policleto. Es una abstracción, eso no es una mujer desnuda o semidesnuda. Ahí hay una matemática verdaderamente implacable, maravillosa, asombrosa, que ocurrió en ese momento y que lo tenía muy poca gente.
Y hemos visto un desnudo que está muy bien hecho aquí en Zamora, de un señor que debe ser Adán, que ya no tiene esa matemática profunda. Entonces entra en el territorio de la retórica. El pintor menos retórico que puede haber es José María, y mi tío, porque es solo pintura. Es pintura y sentimiento, nada más. No hay más que esos dos elementos. Y eso, que no haya contaminación de otras cosas, es dificilísimo. Y que sea constante esa pureza, es dificilísimo. Decía alguien, bueno, el día de la inauguración de la exposición, decía alguien que ir a ver la exposición de José María Mezquita sería bueno para los departamentos de matemáticas. Y para los pintores. Sí, por supuesto. Yo creo que los pintores serían los más beneficiados. Porque es el ejemplo supremo de lo que debe ser un pintor, que no tiene por qué hacer lo mismo, pero es un ejemplo de comportamiento y de entrega, que no es un mes ni 2 meses, es toda una vida. Él tiene 10 años menos que yo. Tú tienes ahora 77 años. Sí. ¿Quieres descansar de pintar? ¿Que quieres descansar de pintar? No. Ya no. Es decir, hacerlo más relajadamente. Más relajadamente. O sea, ahora no me siento en la necesidad de llenar todos los huecos de mi tiempo con una pintura, ¿no? Prefiero encontrar un buen tema, sí, que me guste, que me entusiasme, sí. Y yo sé que soy consciente de que me queda mucho por hacer, ¿no? Que el mundo sigue siendo un desconocido, ¿no? Un misterio, ¿no? Y que ahí hay una labor pendiente por delante para todos nosotros, ¿no? Los pintores siempre seguimos pintando, no nos jubilamos, ¿no es así? O sea, tú... Hay gente que se ha malogrado. Que hay gente que se ha malogrado. Ha seguido pintando, pero más vale que lo hubiera dejado. Sí. Mantener ese nivel alto, mantenerlo, es algo verdaderamente... A mí me parece asombroso. Le pasa a Velázquez hasta el final. Hasta el final no baja nada. Se transforma, pasa de la pintura que hace en Sevilla a la pintura final de las hilanderas y de los últimos años, y es el mismo pintor, es la misma mirada sobre las cosas. Está pintando las mismas cosas de otra manera, pero es la misma persona. Y tiene ante cada cuadro se plantea como una aventura total el hecho de pintar. Sí, es así. Mantener eso no le pasa a Chagall. Es así. Chagall descubre algo en la Rusia de su infancia y durante muchos años le vale y está alimentado de todos esos recuerdos. Y va a París y a partir de los 40 o 50, no lo sé, porque él llega a los 90 y tantos años, pienso. Pues la mitad de su vida pintó de una manera repetitiva las cosas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se desgastó de esa manera? ¿Por qué no siguió nutriéndose de la vida? Eso ha pasado con frecuencia, pienso yo. Puede pasar. Yo he pensado muchas veces precisamente en ese pintor, en Marc Chagall. Y he pensado que mientras él pintó su Rusia natal, todo el mundo que había almacenado dentro de sí, de sus vivencias de su Rusia natal, pues fue algo maravilloso. Pero llegó un momento en que se había vaciado, de que había contado todo lo que tenía dentro que contar, y entonces simplemente pues siguió manteniendo su estilo, ¿no? Y recubriendo la realidad con un estilo, pero ya no era lo mismo. Yo pienso que si dejas de tener un contacto con el mundo real, sea el que sea, si dejas de sentirlo, ya
se acaba lo que tienes que contar. Ya te podías morir, que no pasaba nada. Sí, sí, sí. Entonces, que lo que te rodea, que el mundo que te rodea, te siga nutriendo, porque tienes que trabajar en el presente siempre. Lo de atrás no te vale. Por eso lo de la memoria... Es mirando la realidad, Todo. La realidad que una tienes línea delante, que la hace vida así, que tienes José delante. María ha nacido del mundo real. Todo, absolutamente todo. Un dibujito que hay, nada más que unas crucecitas así, ha salido del mundo real. Si no estás en el mundo real, esas crucecitas no se colocan de esa manera. Y es que el mundo real te está diciendo, indicando el camino por donde tienes que ir. La realidad nunca te engaña. La realidad siempre, si la miras con atención, con respeto y con ese sentimiento que te inspira, te está marcando el camino que tienes que seguir y lo que tienes que hacer. Y siempre puedes hacer un examen de conciencia y decir, realmente estoy haciendo lo que siento cuando contemplo la realidad. Y si piensas que sí, que estás haciendo lo que te motiva la realidad, lo que sientes ante la contemplación de la realidad, pues entonces sigues en el buen camino, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ¿cuál es el límite? Hay un pitido que te dice te estás apartando del mundo. Estás viviendo de algo que ya no tiene una actividad suficiente, poderosa, como para que la representes. Puedes ver si... Porque a Chagall le pasa y le han pasado a otros pintores. Si haces un examen de conciencia, digamos, ¿no? Puedes comprobar si en tus actos pues intervienen otros elementos ajenos a lo que debe ser la pintura, ¿no? A lo que debe ser el ejercicio de la pintura. Y si sospechas que intervienen otros elementos ajenos, pues los evitas. En realidad, yo no necesito... En otros aspectos sí. Yo te diría una cosa, y es que en la Iglesia, que es muy sabia, pues... No tanto. Digamos que tiene mucha experiencia, ¿no? Fue sabia. Yo que estuve 5 años interno en los Escolapios, ¿no? Que era una orden religiosa dedicada a la enseñanza, las escuelas pías, ¿no? San José de Calasanz y tal, pues hacían una vez al año ejercicios espirituales, es decir, una semana de ejercicios espirituales. Yo, desde luego, no voy a plantear que durante una semana pues empecemos a pensar en que si el infierno, que si la gloria, que si esto, que si lo otro, que lo que pasa allá. Pero sí pienso que una vez al año y durante un tiempo deberíamos de pensar en nuestra propia vida y reflexionar si lo que estamos haciendo coincide con nuestras verdaderas necesidades, si lo que estamos haciendo y cómo vivimos es la forma adecuada, la forma más favorable, la forma que uno entiende que es la que coincide con lo que uno debe hacer, la que coincide con lo que es nuestro auténtico deseo. Yo pienso que sería muy bueno, en cuestión de, ya no estoy refiriéndome únicamente a la pintura, sino a la propia vida, ¿no? Porque también la propia vida tiene incidencia en la pintura, ¿no? En mi caso, hasta el presente no ha habido una influencia negativa en absoluto, ¿no? Pero es lo que pienso en la actualidad, es lo que pienso.
pienso eso, que sería conveniente, igual que yo por azar de alguna manera, ¿no?, he tenido un periodo de reflexión en estos 2 años que me ha sido muy útil, pienso que me ha sido muy útil. Pues pienso que sería conveniente que durante un pequeño periodo, una vez al año, pensáramos en nosotros mismos, en nuestra propia persona, ¿no?, si su vida coincide con la que sería deseable. Yo pienso que eso es un territorio muy complicado. Velázquez, para ser Velázquez, tuvo que ir a Madrid, meterse en la corte totalmente y estar sirviendo al rey. Eso podía haberle estropeado totalmente y, sin embargo, le hace crecer. Eso mismo a Van Dyck lo estropea, el estar en la corte. A Van Dyck. A Van Dyck. O a Rubens. A Rubens convertirse en un hombre mundano, pues bueno, pues empieza a hacer una pintura con toda la grandeza que tiene Rubens. Rubens es un pintor grande, pero acaba creando un sistema. Es una fábrica de hacer Rubens, ya. Hay cuadros que de repente son Rubens de verdad. En Velázquez eso nunca le pasa. Velázquez está siempre en el límite de lo máximo, pero está en un territorio complicado, que es la corte. Tiene que dar gusto al rey, a la reina, a la corte donde van los cuadros que les pinta de los príncipes. En Viena no gustaba, cuando enviaban, mandaban los cuadros de Velázquez, les parecían horribles, porque les parecían cuadros sin acabar. Mantener eso, si no hubiera sido por el rey que se lo consintió, Velázquez no hubiera podido ser Velázquez. Claro, pero ahí volvemos. No hubiera podido hacer todo el arco que hizo Velázquez, tan extraordinario. A mí coincido en que Velázquez es para mí una de las cumbres universales, incomparable, absolutamente incomparable. Es un ejemplo. Me parece maravilloso, desde este punto de vista, pensar en que, igual que Vermeer, ¿no?, pues descubre la luz, ¿no? O sea, cuando pinta las hilanderas está pintando una atmósfera real, no una atmósfera ficticia o inventada, sino está pintando... entiende, es muy moderno Velázquez, muy moderno. Pero, por ejemplo, Vermeer es lo contrario. Vermeer vive de otra cosa. Es la vida que tiene mi tío. Mi tío se compró su tiempo de pintor con la enseñanza. Él no quería la lucha del pintor, le parecía horrorosa, no lo podía soportar. Luego a lo mejor calculó mal y echaba de menos cosas que pasan cuando tú eres un pintor conocido. Entonces Vermeer decidió eso, parece que lo decidió, porque cuando se murió, él se murió muy joven, no llegó a los 40 años Vermeer, se murió muy joven. Y se hizo un estudio de todo el trabajo que tenía, porque tenía deudas, y aparecen de su propiedad casi todos los trabajos que se conocen de Vermeer. Es decir, él no vivió de la pintura. Y bueno, pues mantuvo muchísima pureza. Él hizo, en ese sentido, fue como un pintor moderno. Hizo la pintura que quiso hacer. Sí, efectivamente. Es como que tú. Cuando ves los cuadros... Eso entonces no ocurría, porque todos los pintores, hasta los más grandes o los escultores, trabajaban del encargo. Es que cuando ves los cuadros de Vermeer de Delft junto a los de sus contemporáneos, pues los de Vermeer aparecen como algo cercano a nosotros, como algo moderno, como algo verdadero, y los pintores de sus contemporáneos aparecen como chocolatinas superbarnizadas, ¿no?, brillantes, ¿no? Esas superficies que repelen un poco la sensibilidad, El ¿no? Vermeer aparece, es que es lo verdaderamente curioso, en la exposición que hubo de Vermeer en el Prado. Claro, una exposición de Vermeer no puede ser todo Vermeer, porque es que son muy pocos los cuadros, y hay pinturas de su época. En Vermeer está la pintura. Eso
tiene un mérito y una importancia enorme, porque no se sabía que entonces existía la pintura. La pintura estaba para pintar cosas, por sí misma no valía. Ahora sabemos, la abstracción nos ha enseñado que la pintura, el arte de la pintura, aparte de la representación, tiene una capacidad emocional a partir de cómo haces la pintura, de cómo cuentas las cosas. Entonces, eso ya está en Vermeer y está en Velázquez, pero en Vermeer de una manera muy asombrosa, porque en Vermeer está ya el sentimiento hasta del aburrimiento, o sea, esa soledad de esas personas en la habitación, esa forma de presentar a las personas un poco colocadas en cualquier sitio de la caja de la habitación. Eso es algo que hasta que no aparece la fotografía, el hombre no lo tiene en cuenta. Con la realidad, conectar con la vida real. Eso es, claro, ya es contemporáneo. Pero que el hombre no es el centro. Es que en Vermeer es el primero en donde el hombre ya no es el centro. El centro a lo mejor es un jarrón que hay en el tapete de una mesa. Eso es asombroso. Y lo hizo de tal manera que nadie se enteró. Nadie se enteró. Hasta que no aparecen Degas y la fotografía, no surge esa forma de mirar en donde en el primer término hay una cosa insignificante y a lo mejor en el fondo está verdaderamente lo más importante. Sí, pero ahí es... Goya también me parece... No, Goya tiene mucho poderío, pero no es eso. Es un pintor que toca muchos temas. Quiere decir que se deja impresionar por todo lo que ve, por todo lo que ocurre a su alrededor. Sí, ¿no? Claro. Se deja, igual te pinta unos locos asomando por una ventana del manicomio. Que unas brujas, que un retrato. Un sueño, que todo lo que le afecta. Que un retrato. Entonces le preguntaron a Bacon si lo que más le gustaba de Goya eran las pinturas negras, porque se sabía que Bacon iba al Prado mucho. Y él dijo que lo que más le gustaba a él de Goya eran los retratos. Y es que lo mejor de Goya son los retratos. En el Prado ahora hay unas pinturas, la parte española de la colección Fritz en Nueva York. Están ahora de obras y la parte española la han mandado a España y está expuesta en el Prado. Allí hay un Velázquez de Felipe IV, fantástico. Y hay varios Goyas. Tres son retratos. Uno de ellos de una mujer 1 año o 2 antes de morirse. Y luego después unos herreros que están trabajando muy goyesco, muy goyesco. Lo mejor, para mí, con diferencia, es el retrato de la mujer. Porque en el retrato de la mujer está todo. Están las brujas, está todo lo que representa a lo largo de toda su vida en un rostro, es capaz de ponerlo Goya, cuando acierta. Sí, yo recuerdo un retrato que se expuso de un monje. De un monje me pareció maravilloso. Sí. Un monje más bien joven. Sí. Y otros retratos ya que estuvieron durante mucho tiempo expuestos en el Prado, en la sala de Goya. No me acuerdo ahora cómo se llama el retratado, pero lo recuerdo muy bien, claro. Y con muchas veladuras, ¿no? Un monje con muchas veladuras. Sí. Muy interesante, sí, es verdad. Claro. Yo creo que los retratos es el fuerte de Goya. Sí. Bueno, está claro que estáis hablando todo el rato, creo, de lo que tú decías antes, lo que de alguna manera salió sobre el riesgo del pintor, la necesidad de que se arriesgue. Y estos pintores de los que habláis se arriesgan para dar continuidad a lo que saben hacer también. Sí, a mí me impresiona mucho de José María, me deja verdaderamente muy asombrado. Es cómo convierte la copia de la realidad fiel, midiéndola en un acto de la pintura. No voy a decir una abstracción porque eso es una cursilada, pero lo convierte todo en pintura. Todo en pintura. ¿Cómo se consigue eso? Hay gente que lo ha conseguido antes de que existiera la abstracción. Esa palabra no existía. En Vermeer existe la abstracción, y en Velázquez existe la abstracción, y en la escultura griega existe la abstracción, y en la escultura antigua, muy antigua, existe la abstracción.
No son desnudos figurativos realistas copiados de la realidad. Hay algo detrás transformador. La Venus de Milo no es una mujer, es una escultura. Hay unas formas que te emocionan como formas, que tienen emoción como formas. Y esa escultura, que es una copia de la escultura de Policleto de la Amazona, que está así puesta, es una escultura de mujer de tamaño natural, semivestida. Yo la recorrí así, me pasaba detrás, y es una belleza cómo están las formas colocadas. Eso le pasa a Francisco López, a mi amigo Francisco López. Sí, sí, Cuando ves una escultura suya y la vas recorriendo, te vas moviendo alrededor de ella, te produce un placer enorme cómo las formas se mueven, cómo se mueven en la realidad. Es siempre sorprendente cómo aparece el otro lado, inesperado. No hay rutina ninguna, hay descubrimiento. Sí, reciente, siempre reciente. Siempre reciente. Y en la pintura tuya yo veo eso. Y llega un momento en que en algunas de las cosas que hay ahí en la exposición, de momento no sé lo que es. Sé que es algo. Sé que eso no te lo has sacado de la cabeza, que has partido del mundo real absolutamente, y que esa raya que hay aquí, esa que hay aquí, tiene relación con algo, con una forma que estaba allí, de una manera precisa. Pero has conseguido algo que no sabes lo que es. Sabes que es algo orgánico, que ha nacido de algo orgánico, pero no identificas lo que es. A mí eso me impresiona muchísimo, porque no hay ningún capricho en todo eso, no hay ningún juego. Sí, las pinturas negras esas que hay, que están aquí expuestas, esas que están allí de esquina, sí, las últimas, que son del 19, que en la sombra parece que explota y explotan luz, y es que te quedas, que hay algo, lo que dices. Y a mí hay algo también en algunas de las pinturas tuyas, un arrebato que a veces me asusta, que puedes emparentarlo con Van Gogh. Algo de una persona que no calcula en dónde se está metiendo. Esa es la impresión que me da a mí, visto desde fuera. Sí. Eso ocurre pocas veces. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Es esa palabra que de continuidad a sí mismo, pero siempre abierto, siempre buscando, que es la vida, ¿no? Siempre metiéndose hasta el fondo. Sin miedo. Buscando el latir de la materia. Así es que de lo que está es una combinación de aventura y de control, muy misterioso. Ajá. Lo que es la pintura de José María. De una aventura total. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Como la tuya. Bueno, no, por supuesto. Yo soy más pecador que tú. Yo he sido más pecador que tú. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. En Velázquez hay cuadros, yo voy a ver a Velázquez y yo pienso, claro, el que sube muy alto baja mucho. Yo veo en Velázquez el Cristo y digo, qué obra, el Cristo de San Plácido, qué obra tan sublime. No hay nada religioso en la pintura española, ni casi en la pintura occidental de ese nivel. Sin embargo, veo la coronación de la Virgen, ese señor viejo que está con su hijo Jesucristo poniéndole la corona de flores a una señora que está puesta así. Y a mí me parece que Velázquez ahí no acierta nada. Fue un encargo que se vio obligado a hacer. El otro también fue un encargo. El Cristo no fue una cosa que él decidió. Claro. Felipe IV le dijo, píntame un Cristo para regalárselo a unas monjas que había en Son las contingencias a las que puede estar sometido un artista, ¿no? Yo pienso que hay pintores, por ejemplo, en tu caso, pero en el caso, por ejemplo, de Morandi, que yo no le veo bajones. ¿Por qué es eso? Para mí es un misterio. Y pintores que tienen subidas muy altas y bajadas muy bajas. ¿Por qué? Tampoco lo sé muy bien. Habría que hablar con él a ver cuál es el motivo. Porque siempre hay un motivo. Pasa en la pintura, pasa en la literatura. Sí. Le decían a Claudio Rodríguez que el color azul del que hablaba en sus poemas era igual que el color azul de los poemas de Jorge Guillén. Y él respondió que Jorge Guillén escribía
versificaba el color azul muy bien, pero que llegó un momento en que ya debía de haber dejado de escribir porque ya no tenía, ya no decía lo mismo, ¿no? Pues aquí pasa igual, ¿no? Sería en ese sentido lo mismo. Sí. A mí me impresiona esa gente que no baja. Claro. Esa gente que es lo contrario de Chagall, que tiene un éxito y el éxito, digamos, que le malogra. ¿Por qué le malogra? ¿Qué le da el éxito que lo malogra? ¿Qué veneno le da? Entonces, el mundo como enemigo del alma, aparece ahí. Y hay gente que no corre peligro. Que no corre peligro ante el mundo porque es muy, muy puro de temperamento. Yo no lo sé por qué. Pero en el caso de Morandi hay cuadros que te pueden gustar más, otros te gustan menos, pero nunca ves cosas impostadas o cosas falsas o cosas que dices, este cuadro, qué equivocación. Se mantiene siempre arriba. Se mantiene siempre arriba. Oh. Sí. Gianni Morandi. Gianni Morandi, sí. Sí, sí. Sí, entonces yo pienso, Morandi, yo vi una exposición, iba con Mari, con mi hija, con María, en el Metropolitan, en Nueva York. Pues a la salida había una pequeña exposición de Morandi, después de ver todo lo que hay allí, en el Metropolitan de Nueva York. Y aquello no se quedaba más pequeño, no se quedaba menor. Esa pintura tan modesta, de tamaños tan modestos de Morandi. La cantidad de lo grande que es en su contenido y lo misterioso que es este pintor. Y otro pintor, otro artista que yo no veo que baje es Giacometti. Sí, a mí me gusta mucho. Giacometti, yo no le veo como en Picasso, dices, bueno, qué tontería es lo que ha hecho. O en otros pintores. Picasso no me entusiasma. Sí, sí. No me entusiasma. En Giacometti hay cosas que te pueden gustar más, pero parece que todo nace de la verdad. ¿Cómo lo consigue? Pues lo consigue, bueno, primero, no lo sé cómo se consigue, yo no lo sé. Porque iba a decir que, pero es que él tiene éxito. Los retratos. Es un hombre que tiene mucho retratos éxito. maravillosos. Los retratos, ¿no? pero es que la obra de Giacometti, cuando se sitúa dentro de la pintura, vamos a ver, cuando hace un hombre y una mujer que no es más que una forma plana con un hueco así, y hace una escultura con unos hilos y unas cosas colgadas de los hilos, y le llama el palacio a las 7 o a las 5 de la madrugada. Todo eso, Dalí es cuando trabaja en la pintura de unos años, que hace esos cuadros que habla del subconsciente. ¿Cómo se llama esa pintura? Que no se me viene a la cabeza. El surrealismo. Surrealismo, sí, perdona. En el caso de... Sí, de Giacometti. De Giacometti. Su etapa surrealista es fantástica. A mí me gusta mucho Giacometti. Y plásticamente es una maravilla también. Sí. Bueno, estamos siendo testigos, yo personalmente, que soy siempre un defensor de lo de lo intermedio, estar aquí con ellos aquí arriba, pues la verdad que es un día histórico, memorable. Además, es mi cumpleaños, con lo cual es un regalo maravilloso. Y imagino cómo estáis ahí abajo, y estamos siendo testigos de una charla de amigos, de una charla de dos maestros altísimos, contándonos, diciéndonos sobre la pintura, sobre la vida de esa manera tan entregada, que a mí me parece que me colma de satisfacción, porque lo ha dicho antes Antonio, José Mari lo dice en algunos de sus escritos, que yo recomiendo que leáis los escritos de José María Mezquita Agullón, que son muy interesantes porque lo conceptual tiene mucho sentido y es la latencia, la importancia de la vida. Eso es clave de lo que aquí se está dando hoy, además de la amistad. Para mí es un momento, imagino que tú, José Mari, estás de esta manera tal. Antes de pasar, yo creo que ya va siendo hora que nos cuenten ellos. A mí me gustaría hablar lo que quieras. de un pintor que a mí me parece
verdaderamente extraordinario de tu generación y que lo conoces, que es Juan José Aquerreta. Y que tiene que ver... No te han entendido, Juan José. Juan José Aquerreta. Juan José Aquerreta es un pintor de Navarra, que vive en Pamplona, es que he oído por ahí y que ha cómo... vivido allí todo el tiempo. O sea, después de dar vueltas por Madrid y todo eso, se situó allí, estuvo enseñando y ha trabajado, es un pintor figurativo, ha trabajado sobre el mundo que le rodea, que es su mundo querido de su tierra. Y en ese sentido me recuerda un poco a mi tío y a ti, y a ese tipo de pintor que ha trabajado sobre ese espacio de su vida. Ajá, pues me parece... Reducido, sí. como fue Morandi, también. Es decir, la importancia del paisaje, de la tierra, de lo cercano, de la materia, lo que nos hace, lo que nos conforma. Bueno, es una familia de pintores. Ajá. Es compañero mío, contemporáneo mío. Sí, yo creo que te he oído hablar de él. Sí. En alguna ocasión has comentado algo. Sí. Es muy grande también. Ya tomo nota. Muy grande. Es así. Sí. Bueno, decía, yo he tenido la suerte, además de estar aquí y de ser amigo de José María Mezquita, de poderle, antes de daros el pase para que podáis preguntar, que me parece fundamental para completar esto, he tenido la suerte de poder escribir un libro y dedicarle los poemas de este libro a mi amigo José María, y quiero leeros uno solamente para no ser pesado y dedicárselo a Antonio y a él, porque me parece que es crucial. La serena estrategia de la luz. Leo solamente el primero, porque no es cuestión de que yo hable. Entrar en lo natural, en la proximidad de la distancia, someterse a la luz, a semejanza del ojo en vilo del animal que intuye lo liminar de las formas. Ser otro en el orden de las cosas, cuidar la hermosa monotonía de la materia. Así, el arte, si emerge, siente y se convierte en un secreto salvador de ausencias. Disculpad la lectura y, por favor, levantad la mano y decirles algo a ellos que tan buena tarde nos están dando. Sí. La pregunta de José María, el concepto de la visión de todo el espectro de eso que se está acabando, que es un mundo rural, un mundo industrial, que está ya en desuso, ¿cómo se fija él en su óptica, en ese encuadre, para poderlo vislumbrar y hacerlo atractivo en un momento actual? Bueno, vamos a ver. Todo surgió cuando yo pinté el tema de las tiendas, ¿no? Que me sugirieron el pintar las fábricas de harinas de Carbajo, precisamente, ¿no? Y fue con motivo de, más adelante, tener como médico a uno de los hermanos, cuando ya a través de él me puse en contacto con la familia y empecé a pintar en la fábrica de Gavino, que está, bueno, que antes perteneció a este señor, ¿no? Y ahora pues pertenece a los Carbajo, ¿no? Y que está en funcionamiento actualmente. Yo pinté ahí porque antes había pintado en talleres, ¿no? En talleres, estanterías con piezas, máquinas, y esto pues era el mismo mundo, ¿no? El mismo mundo. Entonces pues me interesaba ese tema, me interesaba. Y cuando estaba pintando en la fábrica de Carbajo, pues conocí a Colino, que también es amigo de ellos, no es harinero, y me ofreció enseñarme su fábrica, actualmente que ya no funciona como fábrica de harinas,
para que si me gustaba pues pintase allí, y efectivamente un día la fui a ver y él me la enseñó de cabo a rabo, todas las instalaciones que allí tenía, ¿no? Y me pareció un mundo muy atractivo, con mucha garra, ¿no? Y bueno, pues allí me pasé 2 años pintando, 2 años. Primero un año, luego pasó un tiempo y volví otra vez a pintar lo que me faltaba para completar esa etapa. Pues ese mundo, esos espacios y esa densidad que había ido acumulando allí, esas luces misteriosas, ¿no?, que ocurrían allí, pues todo eso me interesaba. Todas las ventanas estaban cerradas, estaban como para proteger de los agentes externos, la lluvia, el sol, tal. Estaban cerradas y la luz pugnaba por entrar a través de las rendijas que se habían ido formando en la madera al resecarse. Entonces, pues ese mundo me pareció muy, muy interesante, muy atractivo. Es decir, me sentí muy motivado a pintar esos espacios y sobre todo esas luces que solamente se daban allí, esas luces y esas sombras, claro, que se daban allí. Sí, sí. Me sentí muy, muy atraído a pintar allí. Entonces, pues eso, estuve 2 años y realicé algunas de las mejores obras que yo he conseguido hacer en mi vida. La he conseguido allí precisamente, sí. ¿Alguna pregunta más? Quería preguntarte si te refieres a la fábrica que estaba pintada todo el mecanismo de rojo, la que había allí de los colinos. Que yo recuerdo porque la he visitado también cuando funcionaba todavía, pues la tenía Miguel Ángel Colín y su primo. Esa arquitectura completa, cuando la gente la avenida esa. Y toda la maquinaria, cuando yo la vi, estaba pintada de rojo. ¿Has oído? Sí, es que no entiendo muy bien. Sí, que si era la fábrica de Colino, la de la Puerta de la Feria, la que estaba la maquinaria pintada de rojo. La fábrica de la Puerta de la Feria. Sí. Bueno, en la avenida esa. En la Avenida de la Feria, sí. Es que yo esa fábrica no la llegué a conocer, llegué demasiado tarde. Ya estaba vaciada. Ya no pude hacer nada ahí. No pude hacer nada ahí. Me habría gustado, sí, pero no la llegué a conocer, esa fábrica, en su interior. La fachada sí, por supuesto. ¿A qué fábrica te refieres, entonces? Que le digas qué fábricas has pintado. Pues yo he pintado en la que fue últimamente de Pienso Sanders, que está integrada en la estación del ferrocarril, después de la de Gabino Bobo, la de Los Carbajo, ¿no?, por la carretera de Villalpando. Ahí es donde he estado trabajando, donde he estado pintando. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo decir algo? No, por favor. A mí me parece que la clave de José María es que convierte los temas en algo intemporal. Yo creo que ese es el secreto. No es antiguo o de qué años son las raíces que pinta. Pues es como si pintara las venas. Es algo completamente intemporal. Lo convierte en algo de todas las épocas, en algo universal. Por aquello que decíamos de que
queda reciente, está reciente, no tiene tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo convierte en una sustancia nueva. Bueno, sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si fuera un pintor más figurativo, más realista, con detallitos y con todo eso, podías hablar de nostalgia y podías hablar de que está pintando algo viejo. Claro. Pero no, yo no pienso que está pintando nada viejo ni nuevo. Me parece un detalle. Sí, yo estoy de acuerdo, Estoy estoy de acuerdo. Es que es así. Sí, José, ahí. Sí, hola, buenas tardes. Comentaba antes José María Mezquita que el mundo es un misterio, algo con lo que estoy completamente de acuerdo además, y que quizá es eso lo que hace que cada día pinte y que pinte como pinta. Creo que Antonio López, a lo mejor me equivoco, también es un pintor que ha descubierto ese misterio de la vida continuamente, muchas veces recurriendo siempre a los mismos temas, ¿no? Me gustaría preguntarle a los dos cómo es posible que sigan encontrando ese asombro ante el misterio del mundo y seguir pintando con cosas tan sencillas como lo han hecho ustedes dos en muchas ocasiones, ¿no? ¿Dónde se encuentra eso? ¿Qué es lo que les motiva a seguir pintando, a seguir estando horas para descubrir cómo pega la luz? Pero no ha habido otro motivo. Nunca. Porque los dioses también son un motivo del hombre. Total, que todo es el hombre. ¿Qué otros motivos hay? A ver. Nuestro miedo es nosotros. El Bosco, el Bosco es igual de realista que un pintor refigurativo. O sea, que el hombre es, mientras no miente, mientras diga la verdad, es muchas cosas. Es lo que ve, lo que presiente, sus temores, sus esperanzas. Todo eso es la sustancia del arte. Durante siglos el motivo principal eran los dioses, porque los dioses estaban muy cerca. Los dioses se los han alejado. ¿Qué nos quedan? Pues lo que pintamos. La realidad. La realidad. Lo que vivimos. Claro. Sí, sí. No puede ser de otra manera. Sí. En el pintor figurativo, el pintor que no trabaja sobre el mundo objetivo, ahí ya es otra historia. Es otra cosa. Es otra cosa. Allí hay una... ¿Sí? ¿En algún momento alguno de los dos sintió que los pinceles no eran los suyos? Que si en algún momento no habéis sentido que los pinceles no era lo vuestro. Yo no. Es una pregunta muy fácil. Nunca jamás. ¿Vas por ahí? Este lado, esta parte de aquí de la sala está muy callada, ¿eh? Otra cosa, yo pienso que hay un tipo de pintor que es como Van Gogh, por ejemplo, es el caso extremo, que no puede ser más que eso. Y otros pintores que parecen que con su voluntad se pueden situar más a la derecha o más a la izquierda, o más arriba o más abajo. Eso sí es así. Y yo pienso que en el caso de José María es como algo del destino, no puede ser de otra forma. Yo no siento en mi pintura, no tengo esa sensación de lo inevitable, tanto. Veo más cosas que tienen que ver con las circunstancias, con cosas que a lo mejor no saben muy bien cuál es el motivo, pero esa cosa arrebatada de algo interior que te lleva para allá, porque no te puede llevar por otro lado, eso ocurre pocas veces, muy pocas. Yo de todas formas tengo que decir que la obra de Antonio López me parece muy coherente, sí. No es una palabra muy bonita. Coherente siempre. Quiero decir que no veo ninguna diferencia entre la fresquera de tu primera época y una vista de Madrid desde Torres Blancas, por ejemplo, o otra más reciente incluso. No veo diferencia, yo veo un progreso. Claro, yo tengo un mundo menos privado. Menos privado.
Hay unos pintores o unos artistas, unos escritores, unos poetas que tienen un mundo absolutamente privado, es absolutamente suyo. Y yo no me considero no me considero así. Sí, en el caso de José María, Sí, conociéndolo sí, desde totalmente. la cercanía y desde la amistad, Claro, sí, totalmente, tiene un mundo sí. muy personal. Muy personal, Muy muy privado. muy mezquita. Muy mezquita, Sí, sí, no hay- totalmente. muy mezquita. Totalmente, sí. Estamos de acuerdo. Claro, Por eso es así. claro. ¿Ves? Yo creo que en ninguno de los dos casos no se establece esa diferencia que comenta Antonio. Yo creo que cuando os ponéis delante del lienzo, yo conozco vuestra pintura bien, y desde el principio hasta el final casi. Quiero decir, conozco, continúo observando todo lo que hacéis y yo creo que hay un momento, que es el momento en que os ponéis a pintar, incluso un poquito antes, el momento en que os ponéis a mirar lo que vais a pintar, en esa elección del sitio, del lugar o del objeto, ¿no? Sea la Gran Vía o sea un lavabo, ¿no? Sí. Que al final se produce como una especie de concentración en ese universo, ¿no? Y lo que se pinta es el universo emocional que eso genera, en el caso de José y en el caso tuyo también. Claro. Por eso las pinturas de ambos, ¿no? Cada uno con su personalidad bien distinta, ¿no? Son tan admirables, ¿no? y emocionan tanto, en definitiva. Ese es el objeto que se cumple, o el objetivo que se cumple en ambas actitudes, ¿no? Sí. Provocar emoción, ¿no? Claro. Que es de lo que se Claro, trata. claro. Hacernos más felices a todos. Claro. Sí, el mundo del misterio, de las sensaciones, pues es la guía común, ¿no? Es la guía común. Cada uno ha seguido. Sí. Yo en tu pintura sigo viendo el misterio, sigo viendo el concepto del espacio, de la luz, ¿no? Sí. Yo cuando veo, bueno, no sé, yo creo que lo mejor es que preguntéis. No. A colación de lo que decís de la luz, Sí. yo es lo que creo que no cambia en el momento que le da la luz dependiendo del día. Lo que decías que entran los rayos del sol filtrados a través de la madera, le va a dar una especial forma que nosotros vemos y que tú ves y que nosotros admiramos y que es difícil. O sea, es un momento, es un instante que cambia ese objeto, ¿no? Que hace que un simple objeto adquiera vida, ¿no? O adquiera, pues, no sé, algo admirable, ¿no? Entonces, por eso os quería preguntar que para vosotros qué momento del día es el mejor para pintar, porque yo sé que Antonio, él se pone a cierta hora a pintar X sitio a esa hora, en ese momento 3 días al año, y no otro. O sea, ¿por qué? O sea, Eso ¿qué no. es lo que veis que nosotros no vemos? Y Ya, lo vemos luego cuando lo hemos pintado, Sí. o sea, cuando ya lo veis hecho. Hablando de nosotros dos, haciendo una relación, yo pienso que mi luz, la luz que yo consigo, es más objetiva. Y la luz de él es una luz suya, absolutamente suya. No existe solamente en su cabeza. Y eso crea una diferencia inmensa. Es como la luz de Vermeer o la luz de quién, pues del Greco. Pues la luz del Greco es una luz del Greco, o la luz de Van Gogh con la luz de Sisley, por ejemplo, o de Corot. Las luces son luces realistas, están obedeciendo a lo que están viendo de una manera literal. Pero él lo transforma y lo convierte en algo alucinatorio. Atemporal también puede ser la otra luz, que resista al tiempo. Es algo alucinatorio, no está en la realidad. Tú no la vas a ver así. Nadie la va a ver así. La ve él y te la pone ahí para que tú la veas. Claro. Pero lo verdaderamente grande es que él lo ha hecho ante la realidad. A mí eso es lo que me produce asombro. Esa transformación tan sumamente sutil y tan contundente para transformarla en algo que tiene que ver con la mente, exclusivamente con la mente, más que con los ojos.
Y eso es una diferencia que yo veo en la pintura de nosotros dos, pero también en general. Esos pintores que han pintado el mundo real de una manera muy objetiva y lo han hecho grande en algunos casos. Y cuando alguien se ha inventado algo de una manera total, Van Gogh es un caso. La luz de Van Gogh, ¿qué es la luz de Van Gogh? ¿Qué es la luz de Van Gogh? Pero, y lo ha pintado ante la realidad. Claro. Ha cogido los lirios, los ha puesto allí en un búcaro y los ha pintado. Si está tronchado, lo pinta tronchado con todos los pétalos. Pero hay en él un arrebato y algo que le lleva a una forma de expresarlo que va más allá del objetivo, de una manera clara, evidente. Y eso no se puede, no hay un método para eso. Sí, lo has dicho tú antes, que alucinatorio. Eso es una alucinación. La mesa de billar de una instalación hostelera bajo una luz artificial, y eso le ha impresionado a él, pero le puede impresionar a cualquier espectador. Cualquier espectador puede tener sensaciones. Sí. Lo que pasa es que él, en su caso, evidentemente lo vive con una intensidad muy grande, ¿no? Y luego lo pinta con una voluntad de comunicar eso. Pero ¿por qué arde todo en Van Gogh? O por ejemplo, una terraza por la noche, ¿no? Iluminada también con luz eléctrica, ¿no? Eso, digamos que a cualquier espectador nos puede producir una sensación, y él, como pintor, pues la ejecuta sobre un lienzo, ¿no? Y además como pintor y persona con una sensibilidad muy potente, muy fuerte, que siente con una enorme intensidad, pues lo hace como lo hace, y nosotros lo vemos y nos impresiona, nos resulta algo alucinante, ¿no? Algo que nos comunica lo mismo que un cielo, esos cielos que él pinta con esa forma tan particular, esas pinceladas que giran y giran. Llameantes. Sí. Que él lo siente de una forma muy fuerte, ¿no? Sí, María. Quería preguntarte, Antonio, ya que habláis de la luz, y no recuerdo el cuadro que es, digo el cuadro sí, pero no el autor, un pintor impresionista francés que pintó una estación a varios momentos del día, para que tuviese... ¿No sería Monet? Seguramente sí. Sí. Entonces, a ver si puedes decir algo más sobre eso, y si los impresionistas, en la época del impresionismo, aunque has hablado de pintores muy anteriores, pero si no fue en ese momento cuando realmente la luz cogió por él la importancia. Pasó algo mucho más importante con los impresionistas, y es que eligieron la libertad. El pintor y el escultor estaban al servicio, digamos, esclavos de la sociedad. En ese momento era algo, estaban creando una pintura que no era verdad. La vida no era así. Y ellos decidieron que ya estaba bien de Venus, de Marte, de no sé quién, de la historia de la antigüedad, de los griegos, y que lo verdaderamente importante era lo que estaba cerca de ellos. Es que esa es la verdad. Y entonces, bueno, se enfrentaron con la sociedad, y la sociedad les abandonó, les apartó, y ellos se sintieron libres para hacer el mundo real. Ahí empezó el arte moderno, como de una manera consciente. Ahí empezó
el pintor a decidir que en la libertad es donde puede expresar algo para los demás que tenga valor. Entonces la luz o no la luz es casi lo menos importante, porque la luz, siempre está la luz en la pintura. Pero esa libertad con que eligen los temas, cuando ves la pintura española de la época, lo que estaban pintando, Juana la Loca, el no sé qué, la decapitación de los comuneros, y ves una pintura de Degas con unas planchadoras. Todo eso fue una revolución verdaderamente tremenda. Lo que pasa es que a la vez, eso como fórmula, cuando ves el arte ruso y llega la influencia del impresionismo, la pintura se banaliza. O sea, está cerca de la banalización, esa cercanía tan inmediata con el mundo real. Si no hay verdaderamente un contenido de rebeldía. Y bueno, pues eso es lo que verdaderamente es importante en el grupo de los impresionistas, porque no fue uno, fue un grupo. Y de ahí venimos un poco todos. Ya no trabajamos por el encargo. El encargo viene como por una especie de milagro. Hemos elegido cada uno nuestro mundo que pintar. Eso nunca había ocurrido. Lo que pinta Zurbarán, lo que pinta Murillo, lo que pinta Miguel Ángel son las mismas cosas. Cada uno a su manera, pero son las mismas cosas. Sin embargo, ahora tú ves la pintura del siglo XX, la figurativa, hablando de la figuración, y hay que ver la cantidad de variedades que ha habido, siempre a partir de una visión personal y de un lugar donde ese pintor ha pintado. A mí eso me parece fantástico. Sí, es verdad. Revelado. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, Concha. Hablando de la luz, ¿qué piensa Antonio López de Sorolla y de la luz que estos días han estado en el Palacio Real en esa exposición magnífica donde las nuevas tecnologías Claro. nos han hecho llevarnos en la vida casi de Sorolla? Claro, claro. A mí Sorolla me pasa una cosa. Cuando yo me formaba allí en la escuela, cuando yo era muy joven, Sorolla, Romero de Torres, toda la pintura española de la época en que otros españoles habían ido a París. Hubo dos españoles, los de París y los que se quedaron en España. A mí esos pintores, influidos por la época, estaban demonizados. Me parecían pintores superficiales y que era todo muy falso, muy mentira. Luego he visto que la cosa no es así exactamente. Entonces Sorolla a mí me parece muy buen pintor, un gran pintor, pero me cansa. No, monótono, todos somos monótonos. No, hay una higuera es monótona siempre, no te va a echar piñas, echa siempre higos. Entonces hay una monotonía que es algo natural como la propia vida, y hay una monotonía que tiene relación con el sistema, con un sistema que funciona y que tú lo usas a tu voluntad porque te viene bien. Entonces en Sorolla, que es un pintor que a mí me parece fenomenal, los retratos que hace, que están en la Hispanic, allí en Nueva York, no los hace nadie mejor en esa época, nadie los hace mejor. Los hace ante el natural y son magníficos. Pero yo no pienso en Sorolla nunca. No pienso, como un ejemplo de pintor, no pienso en Sorolla. No lo sé por qué. No, hay en mí algo, para mí tiene algo antipático. Y no te sé decir muy bien por qué, porque me parece un gran pintor. Tal vez porque fue muy privilegiado económicamente. Hombre, bueno, Miguel Ángel ganó muchísimo dinero. El artista de su época que ganó más dinero fue Miguel Ángel Buonarroti. ¿Y qué vas a decir? Pues que se lo merecía. Se lo merecía, claro. Lo querían todos los papas porque era el mejor y estaba a la vista. Yo no creo que fuera porque fuera con mucho dinero, porque el dinero, si llega de una manera natural, no lo vas a tirar, o si lo tiras allá tú. Pero yo pienso que él, cuando hay un tomo de cartas, yo los tengo, son 3 tomos, de todas las cartas que se conservan de Sorolla y cartas a Sorolla. Él habla mucho del dinero, a él le preocupaba mucho el dinero, a todos nos preocupa el dinero.
pero en él da sensación de que era un motor muy importante. Pío Baroja, cuando le pintó el retrato, habla de Sorolla, habla como persona. A él no le caía muy bien Sorolla. Cuenta una cosa que tiene mucha gracia. Él decía que estaba siempre un poco a la defensiva. Y le estaba pintando el retrato, le pidió para la Hispanic, para Nueva York, que posara para él a Pío Baroja. Y Pío Baroja fue allá a su estudio a posar para él. Y bueno, pintaba rápido, pero fueron varias sesiones. Y en un momento determinado el cuadro estaba avanzado y le preguntó Sorolla, no eran amigos, se debían de conocer porque vivían los dos en Madrid y eran personajes muy conocidos de España. Le preguntó, ¿qué te parece lo que está, el retrato que te estoy haciendo? Y dice, pues bien, no, dígame usted la verdad. Pues ya que me pregunta, creo que la sombra que hay debajo de la nariz es un poco demasiado oscura. Y dijo Sorolla, es así. Y dijo Pío Baroja, bueno, yo qué sé, me lo has preguntado, yo pienso, la veo un poco oscura. Bueno, al día siguiente volvió y vio el cuadro en otro lugar. Y le pareció que la sombra debajo de la nariz no era demasiado oscura. Y dijo, me he equivocado. Estaba bien, la sombra está bien. Y cuando llegó Sorolla, le dijo, me he equivocado. Esta sombra yo creo que está bien, no es oscura. Dice, ahora que me dice usted eso, le voy a decir que es que yo la he tocado. La he aclarado un poco. Esa lucha a él no le gustaba, a Pío Baroja. Ese estar siempre con esa esgrima, yo te gano, tú me ganas, yo cedo, tú cedes, todo eso no le gustaba nada. Y pensaba que Sorolla era un poco peleón. Él decía que él ya asomaba una época anti-Sorolla. Cuando hizo las memorias era plena época anti-Sorolla. Pero él dijo que cuando pasara el tiempo ese pintor subiría para arriba, y ha subido para arriba, porque es muy buen pintor. Otra cosa es que te caiga bien. A mí me cae mejor este. Mucho mejor. ¿A quién? Sí, ¿que no has escuchado? Ninguna mujer pintora. No has nombrado ninguna mujer pintora. Pues mira, tu mujer. Mari era una pintora Sí, maravillosa. la hemos Isabel nombrado. Quintanilla era una pintora maravillosa. Claro. Amalia era muy buena pintora. Pues ya la estoy citando. Yo hablé de ella, yo cité a Mari. Se trataba sobre todo de hablar de él y a partir de ahí de la pintura. De la pintura es muy vieja. La pintura es antes que estas mujeres. La pintura, en Altamira ya estaba la pintura. Hay mucho que ver. Eso es un poco Sorolla Pío Baroja, ¿ves? Eres un poco peleona. No. Mira, yo te diría que en una ocasión, bueno, hace ya muchos años, estaba en casa de Antonio unas obras de su mujer, de María Moreno, ¿sabes? No sé por qué razón estaban allí, eran obras grandes, óleos, y me las enseñó y me dijo, ¿qué te parecen? Y yo las vi y me parecieron fenomenales, me gustaron verdaderamente, ¿no? Lo que pasa es que yo era, y tal vez lo sigo siendo, una persona muy silenciosa, ¿no? Y no de mi opinión. Y Antonio, pues yo creo que se quedó un poco extrañado, diciendo, y a lo mejor es que no le han gustado. No, pero no pensaba eso. Sí, pero verdaderamente, bueno, es que además podría decirte otra cosa, que mientras yo fui estudiante en la Escuela de Bellas Artes en Madrid a mediados de los 60, de Antonio era muy difícil ver una obra original porque él producía muy lentamente y toda su obra pues estaba vendida, ¿no? Era muy difícil ver, salvo tuvimos ocasión a través de una revista de arquitectura que nos hicimos todos con ella, porque entonces
y ahora yo por lo menos mantengo una fe inquebrantable en este pintor, pues a través de esa revista tuvimos una idea de una panorámica de su creación. Pero en cambio, María Moreno estaba pintando de una forma muy activa y hizo una exposición en Madrid, no sé si fue en qué galería fue, Edurne, en la Galería Edurne, en la calle Villanueva. Fue el año que tú estabas en preparatorio. Sí. Bueno, pues me pareció una exposición... Isabel Quintanilla. Isabel Quintanilla primero y Mari después. Sí, me pareció una pintura maravillosa. Quedé realmente alucinado, impresionado. Es decir, yo ahora en la actualidad, o entonces, como amante de la pintura, pues asistía a muchas galerías, veía muchas exposiciones, pero recuerdo que esa exposición fue determinante, fue un acontecimiento, fue algo muy fuerte, muy potente, ¿no? El ver esa exposición, que además me acuerdo perfectamente de los cuadros, y conservo el catálogo de la exposición, que eran unas hojas, que venían reproducidas, 2 o 3 hojas, reproducidas algunas de las imágenes, con algún trabajo, ¿no? sí. Bueno, eso lo conservo, por supuesto, ¿no? Una pintora maravillosa. Y efectivamente con Isabel Quintanilla me pasó lo mismo. Me emocionó el ver pues algún paisaje visto desde la altura, ¿no?, en la que había una mezcla entre los edificios con elementos vegetales, y alguna figura humana con una blusa, me acuerdo, pues también me impactó. Hubo un grupo de pintoras excepcionales, contemporáneas, y digamos que formaban parte de la familia de los realistas, claro, y de nuestras pintoras y pintores admirados, claro. Hubo una exposición en el Thyssen, creo que en el año 16, que estábamos todos los figurantes, todos, menos Carmen Lafón, que no está. Carmen Lafón es otra pintora muy buena. Es muy buena. Sí, es muy buena pintora. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, perdón. A mí me gustaría preguntarle a José María Mezquita, ¿cómo y cuándo decides que una obra está acabada? Porque siempre partes de un dibujo súper preciso, y hay obras que están más académicamente acabadas y otras que con 4 pinceladas de color quedan ahí con un infinito. Pero saber en qué momento y cómo decides que una obra está acabada. Sí, en realidad es fácil responderte a tu pregunta, ¿no? Te puedo decir que yo considero... Mira, cuando pinto, me tomo todas las libertades posibles, siempre respetando los valores de los elementos plásticos que manejo, ¿no? Entonces, yo decido cuándo debo dejar de pintar en un cuadro, cuando considero que el cuadro no va a ganar más, no va a ser más, no voy a conseguir que sea más expresivo, ¿no? Ese es el momento en el que yo debo darlo por terminado, cuando llego a ese momento. Puede ocurrir que el cuadro llegue a un estado en el que parezca lo que se entiende por un cuadro terminado, o puede que no, o puede que queden muchas superficies en blanco, ¿no? Pero es así, ¿no? Yo estoy pintando mientras pienso que el cuadro está creciendo, pero cuando entiendo que no puedo añadir nada más, pues lo doy por terminado el trabajo. Eso es lo que he podido hacer. Un momento, José María.
de lo que estás diciendo, el otro día que nos encontramos por la calle, yo te hablé de las tenadas que pintas, que los que hemos vivido en pueblos, pues a mí me han impactado esas tenadas, esa luz que a lo mejor está tomada, me pongo como fotógrafo y veo, me pongo atrás, con el sobadillo, y hago la fotografía y está entrando esa luz entre las rendijas que tú dices. Cuando tú terminas, cuando tú has visto esa imagen que te ha impactado y la quieres trasladar al lienzo, cuando tú ya lo tienes conseguido es cuando das por terminado. Cuando tú has conseguido que eso que tú has visto lo has plasmado en el cuadro, es cuando tú das por terminado el cuadro. Además de la pregunta que te hacías. Pues sí, en realidad sí. Es decir, que tú tienes una idea de lo que pretendes. Es decir, tienes una sensación que te produce la contemplación de la realidad. Cuando tú entiendes que has colmado esa sensación que ya está reflejada en el cuadro, pues ya está, ¿no? Ya lo puedes dar por terminado, ¿no? Es decir, resumiendo, mira, yo no me siento obligado a proseguir un cuadro hasta que el espectador considere que es un cuadro, lo que se entiende por un cuadro terminado. No me considero obligado a trabajar así, ¿no? Pensando en lo que el espectador considera como un cuadro terminado. Bien. Bueno, yo creo que la tarde ha sido esplendorosa, maravillosa, un regalo, un regalazo, pero hay algo una palabra que tenemos que decir. Si el pintor debe ser fiel a su obra y debe ser auténtico, también el artista, el pintor, el escultor, el poeta, debe ser honrado y debe ser generoso. Y nosotros hemos contado hoy aquí con la generosidad de alguien que por amistad se ha desplazado para hablar de la obra de un amigo de muchos años, don Antonio López, con alta consideración a la obra de José María Mezquita, con alta consideración a su amistad, con alta consideración a nuestra tierra, a esta Zamora en la que pinta este señor y que le hace y le da tanta altura. Yo pediría un gran aplauso para ambos, pero para Antonio López, porque ha venido a estar con nosotros por él y para acompañarnos. Antonio. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra presencia aquí, por haber tenido la amabilidad de venir a compartir estos momentos con nosotros y a escucharnos. Muchas gracias. Bien. Estamos emocionados. Estás emocionado, contento. Sí. Muy bien, te lo mereces.